Hola a todos y todas, les damos una cordial bienvenida a quienes nos acompañan hoy desde Zoom y desde Facebook en este webinario. Mi nombre es Sofía Espinal y tengo el gusto de ser la moderadora de este espacio en que presentaremos el informe Nicaragua, una revolución fallida, la lucha indígena por el saneamiento, una traducción al español del informe Nicaragua's Failed Revolution. Este es un informe independiente desarrollado por el Oakland Institute que recoge las denuncias de pueblos, comunidades, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, denuncias que han hecho en los últimos años con respecto a la creciente violencia perpetrada por parte de colonos en los territorios indígenas con la complacencia de empresas transnacionales y del Estado de Nicaragua. Este informe también expone los intereses y los grupos detrás de esta violencia. Se refiere a empresas extranjeras, mineras de oro, actores nacionales e internacionales de la industria maderera y ganadera, y también a la responsabilidad de autoridades nicaragüenses en el despojo y la violencia perpetrada en contra de los pueblos indígenas en la costa caribe norte de Nicaragua. Frente a estas agresiones que han sido ampliamente documentadas por organizaciones de derechos humanos y retomadas por el informe, el Estado de Nicaragua ha fallado en garantizar la vida y la integridad de los pueblos indígenas y las violaciones continúan impunes. El Estado no solo ha fallado en garantizar la vida y la integridad de estas poblaciones, pero también continúa promoviendo actividades extractivas en territorios indígenas y la situación de los pueblos. Todo esto ha llevado incluso a que las comunidades de los pueblos indígenas consideren como su mayor temor el etnocidio en Nicaragua. No solo por la amenaza constante, la violencia por parte de colonos, pero también por una crítica crisis alimentaria que experimentan en las comunidades ante la imposibilidad de habitar sus territorios y de continuar sus hábitos de agricultura y pesca tradicionales. Nuevamente agradezco a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta conversación que es tan urgente, a quienes se suman desde Facebook y desde Zoom, y un especial agradecimiento a nuestras panelistas. El día de hoy, para profundizar sobre los hallazgos del informe Nicaragua, una revolución fallida, la lucha indígena por el saneamiento, y para abordar más a profundidad la situación en la costa caribe, nos acompañan 4 maravillosas ponentes. Se suma desde California Anuradha Mittal. Ella es autora del informe y directora ejecutiva del Oakland Institute, un grupo independiente de personas expertas que suma con ideas y acciones a los problemas sociales, económicos y ambientales más urgentes de nuestro tiempo. Se suma también desde la costa caribe nicaragüense Loti Cunningham. Ella es fundadora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUDCAN, una organización no gubernamental y sin fines de lucro que brinda apoyo mediante programas educativos, apoyo legal o asistencia práctica a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. Y por último nos acompaña Claudia Paz y Paz, ella es directora del programa de México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, una organización regional que promueve y defiende los derechos humanos en las Américas ante sistemas internacionales de protección como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre los procesos y pueblos que acompaña, CEJIL acompaña ante el Sistema Interamericano a 12 comunidades Miskito de la costa caribe nicaragüense y a personas defensoras también de estos pueblos. Reitero el agradecimiento a todas por acompañarnos el día de hoy. Y para no robarme mucho más tiempo, les cuento un poco sobre la estructura de nuestra conversación. En primer lugar, abriremos el micrófono para nuestras panelistas, quienes tendrán entre 12 y 15 minutos para hacer una pequeña exposición. Posterior a sus presentaciones, abriremos un espacio de preguntas de la audiencia, que tardará alrededor de 15 minutos. Les invitamos a dejar sus preguntas por Facebook y también en el botón que aparece abajo, que dice Q y A. Ahí pueden dejar sus preguntas. Y finalmente tendremos un espacio de cierre muy especial para nosotras en que reconoceremos el trabajo de una de nuestras panelistas. Para quienes se suman desde Zoom,
Recordarles que tendremos también interpretación en inglés y en español, porque Anurada, una de nuestras panelistas, presentará en inglés. Entonces, para quienes quieran escuchar en español, abajo verán un botón que dice interpretación, y ahí deben escuchar escoger el canal de español. Quienes quieran escuchar en inglés deben escoger el botón de inglés. Si tienen alguna consulta, nos la hacen saber por el chat. Y sin mucho más, entonces arrancaremos con la presentación de Anurada Mittal, autora del informe, para que nos dé un recorrido por los principales hallazgos del texto. Adelante, Anurada. Thank you, Sophia. On behalf of the Oakland Institute, first of all, deep gratitude to Sahil for this opportunity to present the findings of our report. Apologies to all for my presentation to be in English. Very grateful to Nicholas for assistance with translation. Thank you. Just a word about the Oakland Institute before we start. As an independent policy think tank, we work at the nexus of land, food, agriculture, and human rights. We do not accept any government or corporate funding. So support for our work comes from individuals and family foundations who do not dictate what we work on. So this means we can take on powerful actors, including governments, and we're accountable to our partners, the impacted communities. Our work is driven by requests from directly impacted communities, as has been the case with the work around the world in Papua New Guinea, in Sri Lanka, Argentina, Uganda, Ethiopia, Tanzania, and now in Nicaragua. The opinions that are expressed in our reports are ours alone. They're based on meticulous research and independent analysis, and they're free of political biases. Our work in Nicaragua was initiated at the request of the Mosquito communities in the North Caribbean Coast Autonomous Region to partner with them in their struggle for saneamiento, which is clearing of individuals and corporations from their lands who do not have legal titles or the consent of the community to be there. The indigenous and Afro-descendant communities face land invasions and violence. By the time of the release of the report, the English version in late April, human rights violations had so worsened that we had to redact names, blur photos of community members. This report is based on extensive desk research, but also field research. Field research which entailed traveling to communities living on the banks of Rio Coco in the North Caribbean coast. It was a humbling experience. Their lands, rich with minerals and forests, today face invasions by colonos or settlers for land grabs which are driven by gold and copper mining, cattle ranching, logging, so-called forestry schemes, and they are destroying the inalienable land rights as enshrined in the country's laws and their very right to life. Traveling on a wooden boat amidst heavy torrential rain, I visited communities that have no electricity or potable water or basic services like clinics. They do have Zika virus, malaria, poverty, and hunger. Worse still, the indigenous communities live with fear of violence from the colonos. I spoke to internally displaced families forced from their homes and farms after their loved ones were killed, their villages burnt. I heard from fathers and mothers whose children were brutally shot dead, families whose loved ones were taken away by the colonos and remain missing, families that have been separated due to this violence. These communities are supposedly under the provisional and protection orders of the Inter-American Court for Human Rights and the Commission. While Nicaragua's laws, 1987 Law 28 and Law 445, passed in 2003, establish autonomy of indigenous communities, these rights are systematically denied. Since January of this year, 10 people have been killed in the North Caribbean coast, bringing total number of killings since 2015 to 46. So amidst COVID, this violence faced by the communities has increased. Dozens have been injured, kidnapped, disappeared, and thousands displaced due to land invasions.
We also found that the communities remained steadfast in their struggle for saneamiento. Some of the communities I traveled to were visited by a government delegation looking for evidence to undermine the lawyers who represent the communities at the Inter-American Court. Afraid that the government will take their photos and tell the court that the indigenous communities they visited want to cohabitate with the colonos, community members had attached homemade posters to their clothes stating that they want saneamiento. They said the government can take our photos, but they cannot claim what we see. So there's a complete disconnect between the reality on the ground and what transpires at the national level, or what is reported to the Inter-American Court, or even internationally. Global media has covered specific incidents of violence against the indigenous, as was the case in January this year. Sí, creo que se nos quedó congelada, Nurada. Tal vez le damos unos segundos para ver si la recuperamos. Demos nada más unos minutos. Muchas gracias por su paciencia. A ver si logramos que la reconectemos. Si no, seguimos con nuestra siguiente panelista, pero tal vez le damos unos minutitos para ver si la tecnología nos permite regresar. Quizá mientras esperamos que Anurada logre conectarse de vuelta, recogemos o recordamos tal vez algunos de los hallazgos clave de este informe que, como conversábamos, devela un poco cuáles son esos grupos y esos intereses detrás de la violencia, los ataques y de las comunidades indígenas en la región de la costa Caribe Norte de Nicaragua. Les comentaba que este informe recoge las denuncias que ya por muchos años y desde el incremento de la violencia en 2015 han levantado las comunidades, los pueblos, las organizaciones y las personas defensoras de derechos humanos que acompañan la lucha del pueblo, de los pueblos indígenas en Nicaragua. Este informe revela cuáles son algunos de los intereses detrás de la situación. Y entre algunos hallazgos clave tenemos que desde enero del 2020, 10 personas de las comunidades Mayacna y Miskito en la región autónoma de la costa del Caribe Norte han muerto en invasiones territoriales, lo que eleva a 46 el número total de asesinatos registrados desde el 2011. Decenas de personas además han sido heridas, secuestradas, desaparecidas y miles han sido desplazadas debido a las invasiones de tierra. Asimismo, el gobierno de Nicaragua ha puesto millones de hectáreas a disposición de la explotación minera, la industria maderera y la ganadería, atrayendo empresas transnacionales y llevando a miles de colonos a regiones autónomas en detrimento de las vidas y los medios de vida de los pueblos indígenas. Si bien Nicaragua es reconocido por leyes que establecen la autonomía de las comunidades indígenas y la gestión de sus tierras y recursos naturales, estos derechos han sido continuamente negados a las comunidades indígenas. Y el Estado ha fallado en garantizar el cumplimiento de estas leyes. Además, el informe reconoce que, además de empresas transnacionales y extractivas, también autoridades del gobierno nicaragüense han participado
en la venta ilegal de tierras y en la represión policial en contra de las comunidades que continuamente resisten al despojo. Esos son algunos de los principales hallazgos del informe, de los cuales nos contaba Nurada. Creo que tiene complicada su conexión, entonces, si les parece, avanzaremos con nuestra segunda ponente, que es Claudia Paz y Paz, directora de SEGIL para Centroamérica y México. Claudia nos abordará un poco la lucha de los pueblos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, instancia internacional a la que deben recurrir ante la falta de respuesta del Estado de Nicaragua. Adelante, Claudia. Creo que podemos avanzar sin traducción mientras, o si podrías, no, si podrías igual traducir en inglés por si hay alguna persona conectada que prefiera mantener el inglés, mejor. Muchas gracias. Adelante, Claudia. Perdón, está silenciado. Buen día y gracias, Sofi. Quisiera retomar algo que ya señalaba Nurada, y algo que a lo que Loti se va a referir en mayor profundidad, y es que en la región centroamericana, pero yo me atrevería también decir que en América Latina, el caso de Nicaragua es un caso bastante particular porque su legislación es bastante avanzada. Sin embargo, esta legislación que recoge los derechos de los pueblos indígenas y que debería de ser un marco para su protección, es letra muerta por las graves omisiones, pero incluso acciones desde el Estado de Nicaragua. Por ejemplo, la Constitución nicaragüense desde el año de 1987 no solo reconoce a los pueblos indígenas como titulares de derechos, sino que específicamente reconoce el derecho a mantener las formas comunales de propiedad sobre su tierra. Y también mencionar que en Nicaragua ratificó el convenio 169 en el 2010, que reconoce el derecho a la consulta. Sin embargo, y aquí sí, de forma similar a otros países de la región, este reconocimiento no se tradujo en medidas específicas, normativas, reglamentarias o administrativas que garanticen, por ejemplo, que se pueda ejercer el derecho a la consulta de una forma transparente y en beneficio de los pueblos indígenas. Y también quiero señalar un hito muy importante en la protección del derecho de los pueblos indígenas a la tierra y al territorio, que fue una sentencia de la Corte Interamericana del 2001. Esta sentencia se logró gracias al litigio iniciado justamente por Loti y por otros colegas a favor de la comunidad indígena Mayagna de Aguas Tigni. Y en esta resolución histórica, llamaría yo, la Corte no solo reconoce el derecho colectivo sobre la tierra y el territorio, sino que también le ordena al Estado de Nicaragua a que apruebe legislación y los mecanismos adecuados para que se proteja la propiedad comunal, para medir, demarcar y titular estos territorios indígenas. En respuesta, y no voy a ahondar en este punto porque seguramente Loti se va a referir al mismo, en respuesta a esto, el Estado nicaragüense en el 2003 promulgó la ley 445 que creó una comisión muy importante que es la Comisión Nacional de Demarcación de la Titulación, la CONADETI, que como digo es la entidad encargada de dirigir el proceso de demarcación y de titulación. Este proceso tiene varias fases. Yo me voy a detener únicamente en la última, que es la que no se ha cumplido desde entonces hasta la fecha, que es el proceso de saneamiento y que es la etapa que permitiría realmente el ejercicio efectivo de los derechos de las comunidades en sus territorios.
Ya desde julio del 2013, es decir, hace 7 años, CONADETI afirmó que los procesos de titulación habían concluido en 3 territorios y que estaban en el momento de que se iniciaran los procesos de saneamiento. Sin embargo, desde entonces y hasta la fecha no se ha ordenado a la Oficina de Titulación Rural o otras autoridades que apoyen a las comunidades para que los títulos sean efectivos. ¿Qué significa que los títulos sean efectivos? Bueno, pues que aquellos que han ocupado ilegalmente estos territorios, aquellos que los han usurpado, sean obligados a salir. Y es esta falta de acción del Estado de Nicaragua la que se encuentra en el centro, es un factor esencial en la crisis actual. Solo para mencionar que el Estado de Nicaragua desafortunadamente se ha desvinculado de estas obligaciones establecidas por una sentencia de la Corte, por la Constitución nicaragüense, por el derecho internacional y por la legislación que el mismo Estado de Nicaragua aprobó para cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana. Y es que en una de las audiencias ante la Corte del Estado negó su responsabilidad en el saneamiento de las tierras tituladas y dijo que era una obligación de las propias comunidades indígenas que lo hicieran a través de la negociación. Todos entendemos que este es un proceso absolutamente ineficaz y que es una obligación del Estado de Nicaragua y no de las comunidades la protección de sus derechos colectivos sobre la tierra. Y es aquí donde los hallazgos del Instituto Oakland son muy relevantes y espero que pronto se logre restablecer la conexión y que Anurada nos pueda explicar qué otros intereses están atrás de las invasiones al territorio y cómo en este punto específico el Estado de Nicaragua pasa de la omisión a ciertas acciones que han afectado gravemente los derechos de los pueblos indígenas sobre su tierra y su territorio en la costa atlántica. El caso es que tanto las acciones como las omisiones del Estado de Nicaragua han provocado la ocupación acelerada y la explotación ilegal de las tierras indígenas del territorio Miskito por terceros. En 2013, y cito porque es una declaración oficial muy importante, fue la propia CONADETI la que advirtió sobre la necesidad de aumentar significativamente los recursos estatales para hacer cumplir los títulos que se habían concedidos y lanzó una alerta muy importante. De no actuar conforme a estas obligaciones, la CONADETI advertía que podría existir violencia y que se podía desatar violencia en este territorio. A pesar de esta advertencia, no se tomó por parte del gobierno de Nicaragua ninguna medida efectiva para implementar el saneamiento territorial. Y fue justo a partir de este año que, como ya mencionaba, existió una ocupación masiva y agresiva sobre los territorios titulados por parte de invasores, de los llamados colonos. Como mencionaron tanto Anurada y Sofi, la violencia ha sido una constante en estos territorios. Yo voy a dar una foto de uno de los picos de violencia que ocurrió en el 2015, donde nosotros de GIL registramos más de 22 incidentes violentos. En estos, en apenas los 6 meses últimos del año 2015, 7 miembros de la comunidad fueron asesinados, 4 fueron desaparecidos y 16 heridos, incluyendo niños y adolescentes. También hubo robo de bienes, destrucción de bienes y amenazas generalizadas con un propósito específico. Debían de dejar de visitar y de trabajar en sus parcelas y sobre todo debían renunciar a cualquier esfuerzo por reclamar sus derechos. Por supuesto que las autoridades de los pueblos indígenas acudieron a las autoridades estatales, a la Policía Nacional a denunciar todas estas graves violaciones de derechos humanos, pero hasta la fecha no se ha efectuado ninguna acción
para investigar y sancionar estos hechos y tampoco para prevenir nuevos hechos de violencia en los territorios indígenas. Por estas razones y ante la falta de respuesta de las autoridades estatales, SEGIL y SEJUDCAN solicitamos ante la Comisión Interamericana en octubre del 2015 que se adoptaran medidas de protección a favor de las comunidades La Esperanza, Río Guagua, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi en el territorio indígena Miskito de Ahuanqui, Tuaya, Tasbarraya. Posteriormente pedimos a la Comisión que ampliara las medidas de protección a favor de 8 nuevas comunidades, así como los integrantes de SEJUDCAN, siendo Loti acá una de las beneficiarias de estas medidas cautelares. Por supuesto que ante la gravedad de la situación, la Comisión otorgó las medidas y en este momento, a través de la Comisión Interamericana, se han logrado medidas cautelares, medidas de protección a favor de 12 comunidades. El sistema interamericano prevé que si a pesar de que la Comisión ordene medidas cautelares, estas no se cumplen totalmente por parte de los estados, la Comisión puede acudir a la Corte Interamericana para solicitar medidas provisionales, que es un paso más, es una medida aún más urgente frente al Estado para demandar la protección a las comunidades. Justamente porque el Estado de Nicaragua no cumplió con lo ordenado en las medidas cautelares y por solicitud de la propia Comisión, la Corte Interamericana ordenó medidas provisionales a favor de varias comunidades en la costa atlántica. Es muy importante señalar que desde septiembre del 2016 la Corte ordenó estas medidas en principio a favor de 5 comunidades, ahora a favor de 8 comunidades y también a favor de 2 miembros de SEJUDCAN. ¿Cuál era el contenido más importante del ordenado por la Corte en las medidas provisionales? El contenido del ordenado por la Corte le ordenaba al Estado de Nicaragua que tomara las acciones necesarias para erradicar la violencia y proteger la vida, integridad personal y territorial e identidad cultural en favor del pueblo indígena Miskito. Quiero explicar un poco el significado de este litigio ante el sistema interamericano, y es que aunque el litigio no cubre toda la extensión del conflicto de la costa Caribe, esta realidad de acoso, de amenazas, de agresiones, de desplazamientos forzados, de hambre, va mucho más allá de las comunidades que están siendo protegidas por esta estrategia legal. Sin embargo, el objetivo de realizar este litigio conjunto con SEJUDCAN era levantar no solo la atención sobre la situación de los pueblos indígenas en la costa Caribe de Nicaragua, sino que estas medidas de protección pudieran levantar y exigieran al Estado de Nicaragua medidas estructurales que protegieran a los pueblos indígenas de Nicaragua. Creemos que al menos a nivel internacional este propósito de la estrategia funcionó porque la Corte Interamericana recordó al Estado de Nicaragua que el saneamiento es una parte de las medidas necesarias para garantizar la integridad de los territorios de los pueblos indígenas y le ordenó establecer un órgano participativo que no solo entendiera cuáles eran las causas de estos conflictos, que no solo las diagnosticara, sino también que propusiera soluciones y caminos hacia la paz. A pesar de todos estos hechos y todas las resoluciones de la Corte y de la Comisión respecto del Estado nicaragüense, todavía no ha tomado medidas para abordar la fuente del peligro para las comunidades beneficiarias, es decir, para que se realice un saneamiento efectivo en los territorios indígenas y pues se
expulse a los usurpadores. En ausencia de acción por parte de las autoridades, la invasión territorial y las amenazas, incluso los asesinatos, han continuado y nosotros consideramos que la impunidad ha sido un factor decisivo que no solo permite, sino incluso alienta que las acciones por parte de los invasores continúen, lo que ha provocado actualmente una grave crisis humanitaria y alimentaria e incluso yo diría humanitaria. Creo que Loti va a continuar profundizando con la situación en las comunidades, cómo se está viviendo, qué otros graves crímenes se han cometido, y por eso termino acá mi intervención y les cedo la palabra para que podamos escuchar la situación del pueblo misquito en la actualidad, señalando que dada la inacción del Estado de Nicaragua, pues estamos en un curso hacia el etnocidio. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por la intervención, por hacer ese recorrido histórico y también por recordarnos cuáles son esas obligaciones del Estado de Nicaragua que ha fallado garantizar y que muchas veces se hace de oídos sordos al respecto. ¿Cuál es su responsabilidad en este conflicto y cuáles son las obligaciones y las medidas que debe tomar para avanzar hacia la garantía de los derechos de los pueblos indígenas? Muchas gracias. No perdemos la fe de que Anurada se pueda conectar más adelante, pero mientras tanto, entonces avanzamos con Loti, quien desde la costa caribe nos va a contar un poco más sobre la situación que se vive desde los pueblos. Muchas gracias por estar aquí, Loti, y adelante. Tita Ñamni Sutra, buenos días a todas y a todos. Yo, Loti María Cunningham, como mujer indígena, defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas, tomo la palabra para relatar de viva voz la resistencia del pueblo Misitu por la defensa de la vida, territorio e identidad cultural. Compartir con ustedes sobre las luchas que hemos venido y seguimos librando día a día los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua, por el efectivo reconocimiento y respeto a nuestros derechos humanos colectivos como pueblos. La legislación nicaragüense contempla en la actualidad una serie de instrumentos jurídicos que reconocen y garantizan el derecho a la propiedad sobre las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa caribe nicaragüense. La Constitución Política, el Estatuto de Autonomía y la Ley 445 del régimen de propiedad comunal son los ejes de ese nuevo orden jurídico. En lo que respecta al proceso de demarcación y titulación de territorios comunales, la Ley 445 del régimen de propiedad comunal establece una metodología de 5 etapas. Este proceso de la demarcación y titulación de los territorios indígenas y afrodescendientes, iniciado en 2005 hasta la fecha, ha entregado 23 títulos conformados por 304 comunidades indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, hace falta concluir la última etapa del proceso de demarcación. Este quinto paso del programa es el saneamiento de los territorios, el cual consiste en la dilucidación de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes frente a terceros o colonos, quienes son personas naturales o personas jurídicas que habitan en nuestros territorios. Se observa que el avance de esta etapa es del todo nulo. Desde el año 2015, las comunidades
Loti, disculpe, me parece que se silenció, que puso el micrófono en mudo. Ahí, listo, muchas gracias. Desde el año 2015, las comunidades Miskito de la costa caribe norte de Nicaragua enfrentan un contexto de grave violencia por parte de terceros o colonos que han ocupado e invadido los territorios indígenas. ¿Aló? Estamos en... Disculpe. Esta creciente invasión y usurpación de los territorios indígenas ha afectado sustancialmente la forma de vida de las comunidades del pueblo Miskito, obligando a muchas de estas a dejar de sembrar y cultivar sus parcelas o abandonar definitivamente sus territorios ancestrales para buscar refugio en otras comunidades o en zonas urbanas. Las autoridades no han impedido la violencia organizada y deliberada de los colonos contra las comunidades indígenas, lo que ha derivado en 46 asesinatos, 49 heridos, 46 secuestros, 4 indígenas desaparecidos y violación sexual a algunas personas en estos últimos años. Las personas desplazadas en su mayoría son mujeres, niños, ancianos, indígenas, y los lugares en los que se desplazaron fueron mayormente en las cabeceras municipales. Muchos de los comunitarios están viviendo en una situación muy precaria, habitando en chozas hechas de bambú. Estas condiciones deplorables de vivienda han causado en muchos niños y niñas, ancianas, ancianos, que sufren un deterioro en su salud que amenaza con la pérdida de la vida. Asimismo, se observa en las comunidades indígenas la falta de servicio de salud, medicamentos y atención oportuna, así como una gran escasez de alimentos y deterioro nutricional, emocional y psicológico en los niños, mujeres y ancianos que se encuentran en refugio y desplazados de sus tierras. Al respecto, comparto el testimonio de una mujer indígena de una comunidad de Río Huasco. Los colonos no nos permiten acceder a nuestros cultivos. Cazan como animales salvajes a los miskitos. Esto nos ha causado tanto temor que abandonamos nuestras casas de habitación. Los niños durmiendo en lodo, bajo lluvia, causándoles enfermedades, sin alimentos ni medicamentos. Nos vimos obligados a abandonar nuestras casas y dirigirnos a tierras ajenas. Me da mucha tristeza que ninguna autoridad nicaragüense se ha dignado a siquiera a conversar con nosotras. Las mujeres hemos sido golpeadas y violadas por colonos. Es por eso que huimos. Pedimos que saquen a los colonos de nuestras tierras para poder regresar. En este lugar no tenemos alimento, no tenemos tierras para trabajar. Ruedan nuestras lágrimas en petición de libertad. Deseamos vivir como en tiempos ancestrales donde caminábamos libremente. El sufrimiento y la violencia que enfrentan las comunidades indígenas no se debe únicamente a la falta del saneamiento. Esta investigación de Oakland Institute demuestra que las autoridades del Estado de Nicaragua han jugado un papel activo
alentar la colonización de las tierras indígenas mediante concesiones y permisos a corporaciones mineras, explotación forestal, la ganadería, entre otros, que han sido la causa de la violencia y desplazamiento de comunidades indígenas, al tiempo que ha causado serios riesgos para la salud, la vida, la identidad cultural y el medio ambiente. Se teme por un etnocidio. Los colonos están destruyendo los bosques, envenenándonos los ríos, amenazan las tierras, nuestra identidad cultural, su bienestar económico y la autonomía política de los pueblos indígenas. Además, los pueblos indígenas Miskitu han perdido el acceso a áreas donde realizan actividades tradicionales como la caza, la pesca y la recolección de medicinas tradicionales. Ahora, en este contexto del COVID-19, la situación ha empeorado. La crisis del COVID-19, puesto al descubierto en toda su crudeza, las profundas desigualdades sociales en el acceso a servicios básicos y de salud, que convierte los pueblos indígenas en uno de los colectivos más vulnerables frente a la pandemia. El Estado de Nicaragua ha abandonado las comunidades indígenas, en su mayoría carecen de infraestructura de salud adecuada y la falta de acceso a agua potable y saneamiento. La crisis sanitaria ha agravado la inseguridad alimentaria en los hogares indígenas, que ya era un problema extendido debido al desplazamiento de sus tierras, las pérdidas de sus territorios y la destrucción del medio ambiente. Las restricciones de la movilidad por el desplazamiento forzoso y las medidas de aislamiento han interrumpido la siembra y cosecha de alimentos, creando una crisis humanitaria. Para la supervivencia y el buen vivir de los pueblos indígenas, resulta vital que el Estado de Nicaragua garantice su derecho a la autodeterminación y a gestionar sus propios territorios y bienes naturales. A pesar de que mis colegas que me antecedieron dicen que hemos realizado múltiples gestiones por parte de los representantes de los pueblos indígenas y sus representantes legales, el Estado de Nicaragua no ha respondido a la demanda del saneamiento de los territorios indígenas. Los colonos son con intereses ajenos a nuestras costumbres y tradiciones, invaden nuestros territorios, extrayendo y ocupando grandes cantidades de recursos naturales y tierra. A esto se suma la presencia de grupos armados, lo que genera conflicto entre las comunidades indígenas, quienes viven en un clima de inseguridad ciudadana, violencia, amenaza, represión, despojo de nuestras tierras, acciones que en su conjunto afectan la vivencia de mi pueblo. Los incidentes han sido denunciados en forma documentado ante el sistema interamericano, a la que no me voy a referir porque mis colegas ya detalló todo eso. Terminaré diciendo que sabemos que la situación del pueblo indígena Miskitu es grave. Se encuentra en una crisis humanitaria. Lo vivimos todos los días, pero hemos aprendido de este informe del Oakland Institute que es aún peor. Hemos aprendido de este informe que el gobierno de Nicaragua ha motivado la invasión de los colonos. Nos enterramos de que los funcionarios del gobierno confabulan
en la venta ilegal de tierras y represión policial patrocinado por el Estado de Nicaragua hacia las comunidades que resisten la invasión y la usurpación de sus tierras. Pero este informe es una evidencia que ilustra al mundo la verdad de nuestra situación. Continuamos trabajando por la defensa de los territorios y los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. Continuaremos luchando por alcanzar la justicia, la autodeterminación y el control de nuestros territorios. Gracias a Oakland Institute por esta investigación profunda y a CEGIL por acompañarnos todos estos años. Gracias a todos ustedes por demostrar su interés en escucharnos y por sus muestras de solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, particularmente Muchas gracias, Loti. Muchas gracias por compartir con nosotras estas palabras, esta información y también por la lucha diaria que ustedes desde Sejutcan junto a los demás compañeros y compañeras ejercen por los derechos, por la autodeterminación y por justicia para los pueblos indígenas en el país. Estoy muy contenta de ver que Anurada ya logró sumarse de regreso con nosotros y nosotras. Te hemos estado esperando, Anurada. Muy bienvenida de vuelta. Yeah, my apologies. As you might know, the California fires are ravaging our beautiful state. We are facing power outages. It's kind of unreal. Sorry about that. So thank you for your patience. And sorry, I'm in a car in a place where I can have access to the internet. So I'll continue my presentation. As I listened and has been pointed out, what our report exposed that the violence is driven not just by the colonos, but also by transnational corporations and the Nicaraguan government itself. Driven by unfettered capitalism, today Ortega's government is lauded by multinational corporations for the ease of doing business in the country. Pro-Nicaragua, which is country's investment agency, is offering over 7 million hectares of land for mining concessions. This comprises over 60% of the country's territory. And it is important to note that the killings this year, which have taken place in the North Caribbean coast, have been in the mining region. Major mining companies from Canada, UK, Australia, Colombia are operating in the country. Mining executives declared that the Nicaraguan government could not be more supportive as national laws are violated. Our research found that there is no transparency. Communities report that there are no consultations or their consent sought. Instead, they face poisoning of the creeks and rivers, violent repression when they challenge the takeover of the lands, and environmental destruction, as it has been pointed out in the report. Another major driver of this violence against the indigenous are the logging and so-called forestry projects. Majority of the country's primary forests are found in the autonomous regions, which face heavy deforestation. Pro-Nicaragua boasts that it has 3.5 million hectares of land available for forestry projects. This is nearly 30% of the entire country. The report details companies that are involved. For instance, Alba Forestal. Ortega family has personal links to this company. It is deeply disturbing that some of the mining executives like Randy Martin from the United States, who has been involved in mining in the North Caribbean coast since privatization of the mines, has also set up forestry projects and managed to get financing from European development agencies, including FinFund and the Netherlands Development Finance Company. Lastly, our research found that cattle ranching is a big driver. Nicaragua has the largest cattle raising industry in Central America.
Growth in this sector, driven by exports, not to meet the national demand, but driven by exports, has come not only at the expense of Nicaragua's forests, but also indigenous land rights and their lives. Amidst COVID, United States has become the largest importer of Nicaraguan beef. Despite lack of a nationally coordinated traceability system for cattle and a supply chain, the report shows that the autonomous regions are departments with the highest concentration of cattle. More important, the report exposes the role of the Nicaraguan state and its officials, one of complicity and collusion. Law 445 was passed in 2003 with the main purpose to regulate the communal property regime of the indigenous communities' lands and to guarantee the full recognition of the rights of communal property, use, administration, management of traditional lands, and their natural resources. The Sandinista government, led by Daniel Ortega, in power since 2006, has allowed the titling of 23 territories in Nicaragua, which represents approximately 31% of the national territory. However, Law 445 remains an empty promise. Different administrations have used the strategy of settling colonos in the Caribbean coast, but it is under Ortega administration that the demand for saneamiento, as guaranteed by national law, as pointed out by Claudia as well as Lottie, has been rigorously suppressed and undermined, not only through affording impunity to the settlers for their violence, but policies that are favoring national and multinational corporations and through the direct involvement of government officials. We obtained documentation exposing how several officials, including Carlos Aleman Cunningham, who is the coordinator of the Autonomous Regional Government of the North Caribbean Autonomous Coast, and other FSLN and Yatama officials are involved in illegally granting land titles in the ancestral lands of the indigenous. The report also identifies Myrna Cunningham Ken, a prominent Miskito, as a player who has helped divert international attention from the plight of the indigenous in the country. The first woman governor of the North Caribbean coast following the revolution, Myrna Cunningham has had an illustrious career with prominent positions, including being the chair of the Permanent Forum on Indigenous Issues at the United Nations, advisor to the president of the UN World Conference of Indigenous People. And she continues to be on the board of important organizations, including Global Fund for Women and Niatero. These positions have allowed Ms. Cunningham to bring credibility to the Sandinista regime and undermine the land rights struggle of the indigenous in Nicaragua. Myrna Cunningham is the mother of Carlos Aleman, implicated in illegal land sales of indigenous lands. Rose Cunningham, mayor of Aspan, is Myrna Cunningham's sister, who continues to pressure indigenous communities to dialogue with the colonos and cohabitate with them. In her interview with the Oakland Institute, Ms. Cunningham acknowledged the increased presence of settlers and tensions, but downplayed the responsibility of the state and the colonos in the hardships faced by the indigenous. She did not provide evidence, but she blamed Without providing evidence, she blamed prominent indigenous human rights organizations for increasing divisions in the communities. She questioned the value of Inter-American Court, the regional human rights mechanism that has offered redress to the impacted communities since its inception. Her statements about the futility of the Inter-American Court, the motivations of the attorneys, led the report to conclude that she has chosen to use her positions of power to act not as a bridge, but as a barrier to justice. While the international community has focused on the brutal crackdown of popular protests in Nicaragua in 2018, decades of plight of the indigenous remain ignored. The purpose of our work has been, which this research and advocacy, is to shatter the silence and uplift the struggle of the indigenous communities for saneamiento in Nicaragua. Thank you again for your patience with me, and apologies for all the problems we have had. Thank you. And I'm happy to answer questions. Muchas gracias, Anurada, por esta información, por este recuento de los principales hallazgos del informe.
que creo que nos permiten empezar a reconocer la magnitud de los actores, de la estructura de grupos y los intereses detrás del despojo y la violencia en contra de los pueblos indígenas en Nicaragua, y también reconocer que tenemos que exigir la responsabilidad de muchos de esos actores, ¿no? No solo el Estado nicaragüense es responsable, pero también cuál es el rol que juegan esas empresas transnacionales, también cómo le exigimos a Estados Unidos, por ejemplo, y a otros estados de la región que asuman también su responsabilidad en este despojo y en esta violencia. Gracias también por todo el trabajo de Oakland Institute para dar cuenta de esta situación. A continuación, para retomar también el tiempo que estuvimos con las cuestiones tecnológicas, avanzaremos entonces a abordar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar por Facebook, por Zoom, o incluso quienes nos enviaron algunas preguntas por correo. No tendremos tiempo para abordarlas todas, pero avanzaremos con algunas. Una de las preguntas que nos hacen es si existe alguna sanción cuando el Estado de Nicaragua no cumple con la ley, con sus obligaciones. Quizá ahí Claudia nos puede apoyar a responder un poco desde el sistema, del derecho internacional, cuál puede ser la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua en este caso. Sí, Sofi, muchas gracias. Es una pregunta muy importante. Quisiera iniciar por señalar que en situaciones de grave crisis de violaciones de derechos humanos y de absoluta impunidad, donde no existe la independencia del Poder Judicial, como la que se vive en Nicaragua, el derecho internacional y los mecanismos de protección de los derechos humanos en el ámbito internacional, la Comisión, la Corte, son de fundamental importancia. Los ciudadanos y ciudadanas en Nicaragua estarían absolutamente desprotegidos si no fuera por estos órganos internacionales, ya que el Estado no cumple en este momento con sus básicas obligaciones de protección de los derechos humanos y en este caso de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Dicho esto, creo que tenemos que recordar que a diferencia de lo que ocurre en los sistemas nacionales de protección de derechos humanos, donde existen mecanismos coercitivos, incluso se podría contar con la intervención de la fuerza pública, etcétera, para hacer valer medidas de prevención o de protección de derechos humanos. En el ámbito internacional lo que existe es una relación entre estados que quieren pertenecer a la comunidad internacional y que quieren tener una cierta imagen frente a sus pares, frente a los otros estados. Entonces, en el sistema internacional no existe esa fuerza coercitiva que pueda obligar al Estado a cumplir con lo ordenado, sea por la Comisión o por la Corte. Sin embargo, esto no quita la obligatoriedad de las resoluciones del sistema interamericano y existen distintas medidas y mecanismos tanto dentro del derecho internacional como en el marco de las relaciones diplomáticas entre los estados. Por citar un ejemplo, los incumplimientos del Estado de Nicaragua de sus obligaciones internacionales se pueden incluir en los reportes que hace la Comisión ante la Asamblea General y señalar estos incumplimientos. También en una situación extrema como es la de Nicaragua, se puede invocar el artículo 20 de la Carta Democrática, una de cuyas infracciones no solo es el respeto a la independencia de poderes y a la democracia, sino también la situación de derechos humanos individuales y colectivos. Y también muchos de los informes de la Comisión, el informe, por ejemplo, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el cual participé, o las resoluciones de la Corte y sus incumplimientos, son la base de sanciones, sea económicas o diplomáticas, que pueden tomar los distintos estados o, por ejemplo, bancos internacionales sobre el otorgamiento o no de préstamos a Nicaragua. Es decir, que aunque no existen medidas coercitivas como un ejército internacional que va a hacer que Nicaragua cumpla con estas obligaciones internacionales, si existen otro tipo de medidas que compelen al gobierno de Nicaragua a que cumpla con sus obligaciones.
Muchas gracias, Claudia, por la respuesta y por abordarlo tan ampliamente. Creo que reconocemos la necesidad de seguir utilizando las herramientas que nos da el derecho internacional y los sistemas de protección para exigir el cumplimiento por parte del Estado de Nicaragua y la protección de la vida y la integridad de los pueblos indígenas. Otra pregunta que nos hacen, quizá Loti nos puede apoyar con esta, es ¿cuál ha sido el papel que han desempeñado los diversos gobiernos territoriales y el gobierno de la nación Mayagna en el proceso de saneamiento? No sé, Loti, si te parece bien asumir esta pregunta. Bueno, en primer lugar, como lo dijo Claudia en su exposición, la obligación y la responsabilidad es de las autoridades del Estado de Nicaragua. El saneamiento está establecido claramente que es una responsabilidad de las autoridades del Estado de Nicaragua. Los pueblos indígenas y afrodescendientes hemos tenido diferentes acciones en la que incluso hemos consensuado un documento para sentar a dialogar con el Estado, los funcionarios del Estado de Nicaragua. Sin embargo, desde el 2013 hasta la fecha de hoy. Así que en ese sentido, pues podemos decir que la falta de voluntad política del Estado de Nicaragua lo ha venido demostrando, que no ha querido ni con la orientación dado por la Corte Interamericana por la vía de sus medidas provisionales, el Estado de Nicaragua no ha sentado, no ha creado un mecanismo donde puede establecer un diálogo con los pueblos indígenas, particularmente con estas 12 comunidades que tienen medidas de protección de derechos humanos. Ni siquiera tampoco ha querido tener un acercamiento con los representantes legales que se juzgan y SEGIL, que somos los peticionarios. Así que Nicaragua nunca ha demostrado esa voluntad política para solucionar el problema del saneamiento. Muchas gracias, Loti, por la respuesta y por recordar lo que decías de que el proceso de saneamiento y las medidas que se tomen para dar respuesta a esta situación deben tomarse de la mano con las personas representantes de las comunidades y en particular en el caso del sistema con las personas representantes también de estas medidas de protección. Otra pregunta que tenemos se refiere un poco de nuevo al reporte, quizá Nurada nos puede ayudar a darle respuesta, es cuáles propuestas o soluciones o cuáles medidas se recomiendan a raíz del reporte y a raíz del trabajo de Oakland Institute para dar respuesta a la situación en la costa Caribe. Nurada. Thank you for the question. Our work was focused on, first of all, doing the research, producing an independent report to be able to uplift the issues that are surrounding the indigenous and Afro-descendant communities in Nicaragua internationally. While the world has focused attention on the protests that took place in 2018 and the violent suppression by the government of these popular protests, it is not widely known as to what has been going on for decades and the failure of Nicaraguan administrations over time to not fulfill the national laws. Once that work has been done, we have been doing advocacy. As pointed out, on one hand, it is a responsibility of the Nicaraguan government to ensure saneamiento, but there are also other culprits. For instance, we're advocating for the Canadian government to be responsible for the Canadian gold mining companies that are rampantly, extracting riches and minerals, making millions of dollars
while leaving nothing for the indigenous communities, while not respecting national laws in terms of having a consent of the local communities. Or in case of United States, we do know that it has put sanctions against Ortega administration and the family members itself. But when you look at beef coming into United States, there is no demand for traceability, that if it's coming from the autonomous regions where the lands of the indigenous are taken over, which is resulting in massive deforestation, United States equally becomes responsible for what is happening. I mentioned in my presentation, mining executives have managed to set up forestry projects such as MLR Forestal, which have financial support from FMO and FinFund. European development agencies are equally responsible, and we are demanding that they should be working with the communities to ensure that their consent has been taken when it comes to their lands, and that these projects cannot be driven by American mining executives. So our work has focused on lifting this issue internationally to support the work that is happening at the Inter-American Court. But this is also an issue for the whole UN human rights system. How come the Permanent Forum on Indigenous Issues has not dealt with the plight of the indigenous in Nicaragua? We talk about the devastation of the Amazon. Why are we not talking about the devastation of the Bosavas Reserve? Muchas gracias, Honorada, por la respuesta y de nuevo por recordarnos a seguir llamando a la responsabilidad de los distintos actores que tienen un rol y una responsabilidad en el despojo, en la violencia y en la crisis alimentaria que enfrenta los pueblos indígenas en Nicaragua. Una pregunta, disculpen, que nos llegó muchas veces por Facebook, por correo e incluso ahora por este chat, es el interés que tienen las personas que nos acompañan, quienes se están sumando por Zoom, quienes están en Nicaragua, pero también quienes están fuera del país, desde el extranjero, y preguntan cómo desde nuestros lugares podemos apoyar la lucha de los pueblos indígenas por autodeterminación, por justicia, por sus derechos humanos. Entonces quizá esa la abro a quienes quieran responder o si las tres quieren sumar un poco cada una desde su área. ¿Cómo creen que podemos, quienes están aquí conectadas, quienes estamos interesadas y seguimos la lucha de los pueblos indígenas en la costa Caribe, cómo podemos apoyar y sumarnos a esas demandas? No sé si por ahí alguna levantando manos quisiera responder. Loti, adelante. Bueno, agradecerle a todas y a todos por su solidaridad. Y una de las cosas que nosotros esperamos de cada uno de ustedes es que pudieran visibilizar la situación que nosotros estamos presentando el día de hoy. Porque Nicaragua como país está en una crisis profunda de derechos humanos y esa crisis profunda puede invisibilizar lo que está pasando con nosotros, los pueblos indígenas. Y es por eso estamos nosotros realizando estas peticiones a que se visibilice la situación en todos los espacios, tanto ante los sistemas interamericanos como también ante las agencias de las Naciones Unidas y los organismos de derechos humanos como el Banco Mundial, el BID y por supuesto los diplomáticos. Sin embargo, no podemos dejar afuera la responsabilidad de las empresas privadas. Así que cada uno de nosotros tenemos un espacio al que tocar y esos son al que tenemos incidir con estas realidades. Porque la investigación del
Oakland Institute nos da suficiente información, nos da una evidencia clara de toda la situación, por qué el gobierno de Nicaragua no quiere implementar el saneamiento. Y nosotros como pueblos indígenas vamos a seguir luchando para tener control sobre nuestros territorios, porque solo eso va a poder lograr una democracia y una justicia social en nuestras comunidades. Gracias. Gracias, Loti. No sé si Anurada o Claudia quisieran también responder esa pregunta. Anurada, adelante. I could not agree more with what Lottie has just said. You know, when we first released our report, we have been accused of being USA-funded CIA operation to do a hit job on Nicaragua. The sad thing is, this is not a CIA-funded attack on a socialist government. What our report demonstrates is that it is exactly because the Western gold mining corporations, the capitalist system is operating, benefiting the political elites in the country, that the European development agencies are glad to pay for it, that the World Bank is glad to pay for it. This is really about indigenous land rights and their lives. This is not about, you know, your previous Sandinista revolution. And that's why we call that the revolution failed, that the aspirations of the people for equity, for democracy, for having a real voice, they have disappeared. What you have happening right now in Nicaragua is a repeat of the Somoza regime. You know, at the celebration of the naval anniversary that recently happened, President Ortega talked about that the Navy was created and he went to the Caribbean coast and how it had been exploited under Somoza by the gold mining companies. What he did not mention that the situation is the same for the indigenous in the Caribbean coast by the same gold mining companies under his administration. So it is very important for us to lose our political biases and to be able to talk about the human rights framework and national laws that have been guaranteed by the Nicaraguan Constitution, as well as recognized by the international human rights regime. So this is not about US versus Nicaragua. This is really about human rights, and it is very essential that we all lift our voices to put pressure on our governments. As a European citizen, or if I'm a citizen of Finland, I should be putting pressure on FinFund for not putting tax dollars into supporting projects which are violating land rights, which are resulting in this awful violence against the indigenous in Nicaragua. Muchas gracias, Anurada. Tal vez Claudia rápidamente, porque sabemos además que tiene que retirarse en unos minutos. Gracias, Claudia. Gracias, Sofi. Muy rápidamente. Sí, coincido totalmente con lo que ha señalado Loti y Anurada. Creo que insisto en que hacer visible esta situación es muy importante porque muchas veces observamos la situación de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua a partir del 18 de abril, que es una situación muy grave, pero dado que este conflicto es bastante anterior y ha permanecido en el tiempo, lo que están sufriendo los pueblos indígenas en la costa caribe no se resalta suficientemente. Añadir a esto que justo junto a levantar nuestras voces para denunciar lo que está ocurriendo ahí, son muy importantes las muestras de solidaridad. Son más de 2 décadas de los pueblos indígenas de estar reclamando por sus derechos. Yo creo que nuestras muestras de solidaridad son muy importantes para que no pierdan la esperanza de que sus luchas van a dar frutos, que no se sientan solos en estas luchas. Y creo que entenderlo, que es algo que sufren los pueblos de la costa caribe, pero también sufren los pueblos de Honduras, los pueblos de México, los pueblos indígenas en Nicaragua, y que no es como, y lo digo por una pregunta que estaba señalada en el chat, ¿por qué visibilizamos la situación de un pueblo y no la de otro pueblo? Creo que lo que tenemos que tener es conciencia de que esta situación de graves violaciones de derechos humanos a los pueblos indígenas son productos de modelos económicos extractivistas y de estados
que privilegian la corrupción y el enriquecimiento de sus funcionarios y no sus obligaciones frente a sus ciudadanas y ciudadanos. Entonces, y con eso concluyo, Sophie, creo que es muy, muy importante unir nuestras voces, visibilizar y demostrar nuestra solidaridad. Muchas gracias a todas por sus respuestas. Creo que eso podemos resumirlo en mantenernos informados e informadas de la situación que enfrenta el pueblo indígena en Nicaragua y, como decía también Claudia, en otros países de nuestra región, mantenernos levantando la voz y visibilizando la situación que están enfrentando, mantener esa solidaridad y también creo que lo que decía Anurada de mantener esa mirada también global de cuáles son estos otros gobiernos, estos otros entes privados responsables y seguir llamando la atención y seguir exigiendo respuestas. Sé que Claudia se tiene que retirar. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. También, por supuesto, a Loti y a Nurada por el espacio y por compartir. Vamos a dar cierre a esta etapa de preguntas, pero continuamos un ratito más. Como les dijimos al inicio, queremos hacer un reconocimiento a una de nuestras panelistas. Entonces, para seguir con esta premiación, doy la palabra a Gracia de la Fundación Paul K. Feyerabend. Gracias, Gracia. Adelante. Muchísimas gracias. Y primero, déjame decir cómo me siento honrada de estar en este webinario, porque todas ustedes, magníficas mujeres, hablaron de cuestiones tan fuertes, con coraje, con inteligencia, con verdad. Es un honor para mí de estar con ustedes. Yo estoy aquí porque soy presidenta de una fundación que se llama Fundación Paul Feyerabend. Es una pequeña fundación, está basada en Suiza. Tenemos un comité internacional que está a cargo y bueno, estamos activos simplemente de 15 años y el nombre de la fundación está en honor de Paul Feyerabend, que estaba un historiador y un filósofo de la ciencia que ha trabajado mucho sobre el pluralismo metodológico. Y para algunas personas esto ha estado como una liberación para diferentes maneras de conocer, de entender y de dar sentido a las cosas del mundo. Y la fundación está dedicada a promover la solidaridad comunitaria. Y para comunidad, hablamos sí de comunidades físicas, pero también de comunidad de sentido, de comunidades espirituales, de comunidades de personas que comparten valores. Y como solidaridad, creo que es importante decir que no se trata en alguna manera de visibilizar personas que hacen trabajo de caridad, pero sino de solucionar, personas que se comprometen a solucionar las condiciones que crean los problemas en sus raíces. Es digamos, un objetivo muy ambicioso. Es claro que nuestra fundación es pequeña, pero lo que hicimos es de apoyar proyectos, pequeños proyectos, como más que 50 proyectos en los últimos años, y damos un premio, un reconocimiento que pasó algunas veces. El premio consiste en una pequeña suma de dinero, muy pequeña, y también una placa. Y lo que hacemos de hábito es tener una reunión pública en la cual se consigna esta placa. Y la fundación se apoya sobre nominadores, que son como 200 personas en todo el mundo, y las personas son conocidas de manera directa para
los individuos que están parte del comité de la fundación. Justamente Anuradha Mittal es uno de nuestros nominadores y en el 2018 ella ha nominado a Lottie para este premio. En el 2019 la reunión del comité tuvo una discusión sobre las motivaciones de esta nominación y le puedo garantizar que fue una de las veces que todo el mundo en la fundación estaba tan honrado y feliz de poder dar este premio porque reconocimos verdaderamente en Lottie como un símbolo de lo que nosotros queremos visibilizar y honrar con estos premios. Y aquí deseo también enormemente agradecer a Anuradha, que yo creo ella merece el premio también, porque las dos son dos personas que verdaderamente hacen el mundo mejor, o por lo menos tratan de hacerlo con toda su fuerza. Esto es lo que todo el mundo, yo creo, podía hacer y podía hacer más. Bueno, Lottie ha recibido el premio con un otro webinario en inglés antes de esto. No sé si Anuradha ahorita tiene la placa siempre en su carro, no sé, lo tiene. ¡Ay, fantástico! Ella podía ahorita entonces pasarlo de vuelta porque Lottie siempre no lo tiene. Pero puede ser ella misma algunas de las palabras que nos ha enviado cuando tuvimos la decisión de dar este premio. Le agradezco verdaderamente a todos. Y por último, déjame, porque había esta pregunta sobre Ortega. Yo me recuerdo que estuve algún tiempo en Estados Unidos y bueno, fue arrestada para una cuestión de desobediencia civil cuando bombearon en los puertos de Nicaragua. Y después de esto, un día pude encontrar a Daniel Ortega y darle la mano, y me recuerdo que no me lavé la mano todo el día, porque para mí él estaba como un símbolo verdaderamente de resistencia a los países ricos del norte, de capitalista. Y ahorita, sinceramente, tengo vergüenza de esto. Tengo sinceramente vergüenza como persona que tiene, verdad, algunos valores claros de cómo se puede cambiar estos valores tan fuertes en frente a su propio pueblo, en frente al mundo. Y le agradezco a Lottie una vez más para tener viva la verdad. Y gracias, Anuradha. Thank you, Grazia. These are truly unprecedented times. This award was to be given. We had thought of a beautiful ceremony with beautiful food to honor the courage of Lottie. In the course of doing research, the amount of threat and insecurity that is faced by the lawyers, and to get to know Lottie not just as a lawyer at the Inter-American Court System, but as a human being who's fighting for the rights of her own people. With such passion, it has been inspirational. So it was an honor for me to recommend and nominate Lottie Cunningham for this award. I had never thought I would be sitting in a parking lot with fire trucks all around me. I'm so worried any minute they're going to ask me to get out of here. But I've been holding on to this plaque, which was awarded at the webinar in English, but I wanted to hold on to it for the Spanish webinar. So as I ran out of the house, I did bring the plaque, and now I'm going to put it in the mail to you, Lottie. I cannot think of a better individual and a more important struggle in the world today than the struggle for saneamiento, and your courage and the courage of your colleagues who work for justice. And it is not just for your own community. This means this will have ramifications for land rights and indigenous land rights all around the world. So thank you for your courage. It is an honor to know you, and you're an inspiration. Thank you. Lottie, perdón, está con el micrófono silenciado. Listo. Mi profunda
agradecimientos a Gracia y a Narada. Estoy profundamente agradecida por este honor y quiero expresar mi más sincero agradecimiento al premio PAL Quebec Yarben por reconocerme a mí y al colectivo de Sehutcan, mi equipo. Me siento verdaderamente honrada de aceptar este premio, que lo recibo en nombre de los pueblos indígenas que han dado su vida ahí defendiendo a la madre tierra. Y muchas mujeres indígenas y afrodescendientes de la costa caribe que luchan por su vida y su territorio. No podría yo hacerlo sin mi colectivo, sin el equipo de Sehutcan. A ellos en especial mi agradecimiento. También a mi maravillosa familia que me apoya y a muchos socios que han colaborado con nosotros en lograr los sueños de mi pueblo para que la justicia social impere hoy en nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes. El premio se utilizará en estos momentos cruciales para seguir buscando la justicia social, para continuar con nuestros litigios estratégicos, para todas las comunidades, particularmente las 12 con medidas de protección de derechos humanos. Gracias a Narada por creer en mí y en mi equipo y nominar a este importante premio. Muchas gracias. También a Gracia. Muchas gracias, Anorada, Gracia, Loti, y todas nuestras felicitaciones, Loti, por este merecidísimo reconocimiento. De mi parte y de parte de todo el equipo de SEGIL, siempre nuestro profundo respeto, agradecimiento y admiración para usted, para el trabajo que realiza y para todos los compañeros y compañeras que defienden derechos de Sehutcan y que luchan continuamente por autodeterminación, por justicia, por el saneamiento y por los derechos humanos de todos los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes también en la costa caribe. Muchísimas gracias. Y gracias a todos y todas quienes nos acompañaron desde Facebook, desde Zoom, a nuestras panelistas. Llegamos así al final de nuestro webinario, pero como siempre les invitamos a conocer más. Aquí en el chat de Zoom y también en los comentarios en Facebook dejamos el enlace al informe en español para que lo puedan revisar, para que puedan seguir informándose y conocer más a profundidad cuáles son los hallazgos de este enorme trabajo de investigación. También les dejamos las redes sociales de las organizaciones que nos acompañaron hoy para que también puedan, ojalá, seguirlas y acompañarnos en este trabajo de visibilizar y de solidaridad que conversábamos hace un momento. Nuevamente les agradezco a todos y todas quienes nos acompañaron y espero que podamos seguir encontrándonos pronto. Muchas gracias.